Comenzamos con Edenor. Hace poco publicaron el reporte de sustentabilidad, por lo cual vamos a darle una mirada en algunas paginitas que accedo. Quiero acceder primeramente para ver quién es Edenor. Tienen alrededor de 11 millones de potenciales clientes, 370.000 potenciales pymes, trabajan alrededor de 4.660 empleados. Cuenta con 20 municipios del noroeste de Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la ciudad autónoma. Acá está el área de concesión, más o menos se mueve por el norte de Buenos Aires. La parte del flotante del mercado está alrededor del 18,6%. El fondo de garantía de sustentabilidad tiene bastante, tiene el 27% de la participación de la empresa. Depende de Adelcos, que tiene el 51% y el paquete mayoritario, ¿no? Después, según los temas materiales de sustentabilidad, acá hacen la pirámide, que es relevancia para los accionistas y que es relevancia para el negocio. Entonces, lo que más importa es la rentabilidad y desempeño económico, después el gobierno corporativo y ética en los negocios, después, o sea, todo económico, ¿no? Servicios, calidad de inversión, empleabilidad, liderazgo y en el quinto lugar lo que es eficiencia operativa y el cambio climático como alta prioridad o máxima prioridad. Eh, Respecto por último a las emisiones, hay en alcance 3, hay una reducción de emisiones bastante marcada, ya que no hay más traslado de ejecutivos o hay menos incineración de residuos, lo cual retrocede casi un 80% de menor emisión, pero un alcance a 3 que vendría a ser un alcance bastante indirecto. En cuanto a energía eléctrica, sin embargo, hay todavía 15% más, y en lo que es combustible también hay como un 20% más. Bueno, vamos a los números de Edenor, que bueno, hay buenas noticias después de mucho tiempo, ¿no? El ejercicio 2023 acumula un superávit de 52.916 millones. El resultado negativo acumulado del 2022 era de 43.144 millones, lo cual es 96.000 millones de brecha entre un año y otro, positiva. Esto se debe por una imputación positiva de acuerdo de regulación y obligaciones. El año pasado se había llegado a un acuerdo y hubo una quita de deudas, y ahora esta fue más fuerte. La quita de deuda da que se tenga una imputación a favor de 129.000 millones de pesos. El tercer trimestre del 2023 en particular, gracias a esto, da un superávit de 76.039 millones. En el tercer trimestre del 2022 y un déficit de 14.527 millones. Esto vamos a seguir profundizando más sobre este marco. Bueno, da un positivo, da 87 pesos por acción, es un montón, o sea, ya en un solo trimestre, y debido justamente al acuerdo de regularización de obligaciones, ¿no? A ver si lo tengo marcado por ahí. Sí, está dado acá, que se dio el 28 de julio del 2023 y fueron dos resoluciones con la Secretaría de Energía. En realidad porque no podía pagar, ya se le iba de las manos. Hay que ver que, cómo incide la Secretaría de Energía para el manejo de una de las empresas más importantes de distribución de energía, ¿no? Aspectos destacados, acá hablo de ese marco. El 28 del 7 se ha acordado con CAMES un acuerdo de regularización de obligaciones donde la deuda desciende a 42.391 millones por los periodos vencidos desde septiembre del 2022 a febrero del 2023, estableciendo un plan de pago de 96 cuotas mensuales. Acá lo dice este marco, desciende, a pesar que dice asciende, en realidad descienden, y después vemos cuánto da la deuda total en general. A partir después, en cuanto a la adecuación de tarifas, entre el 1 de agosto y hasta el 31 de octubre hubo una adecuación de tarifas por precios estacionales donde se realizan ajustes por nivel de usuario, consumo y ubicación geográfica.
¿Cómo es? Acá bajé una resolución del R que habla justamente de estas tarifas, de cierta segmentación y nueva estructura de grandes usuarios, por ejemplo. Bueno, en esto vemos la segmentación, donde tenemos primero, el 1 de noviembre van a bajar las tarifas otra vez para el nivel 1, que es el que está subsidiado, el nivel 3, que es el nivel de clase media, y el nivel 2 es el clase que más pudiente, el que bypassó los subsidios. Después, bueno, diferentes T1, T2, que son grandes usuarios o usuarios comerciales, y baja lo que es peajes y alumbrado, ¿no? Peaje, alumbrado y asentamiento, que es el T3. Respecto al marco regulatorio de CAMESA, antes los acuerdos se tenía 247.6 billones de pesos, hoy baja a 94.667 millones. Además, ahí se comprometió a pagar la deuda en 96 cuotas con un tipo de interés del 50% del mercado, es decir, se ahorra la mitad de intereses y el pago de cuotas va a tener el 1,5, o sea, 20% de la cuota teórica. Segundo al quinto año, ajuste de las cuotas de los años anteriores, el 20% se le aplica un 20% más de punitorio, o algo así, un acuerdo, no es punitorio. Y el sexto año se aplica la amortización francés normal. Pero después del sexto año, que si vamos, es 2029. Y esto tiene que ver con lo que ocurrió del COVID para acá, de marzo, teniendo en cuenta la pandemia y los retrasos de los ajustes teóricos. Acá está el resultado positivo, que es el que se imputa, ¿no? Bajando la deuda. Por eso se tiene, el acuerdo es un beneficio para la empresa y se obtiene como tal, ¿no? Como si fuese una venta. Los ingresos por servicios suman 378.800 millones, una suba del 17,1%. Esto es por las adecuaciones tarifarias. Los costos de ventas es 349.200 millones, un 15,7%. Las compras de energía forman parte del 71,6% y justamente la maneja CAMESA, todo esto, que se las compra a las generadoras y se las vende tanto a los transportistas y a las distribuidoras, y suben un 14,6%. Esto se da por suba de energía y combustible. El margen de EBITDA, si bien ahí ponen que es positivo, es negativo porque yo no incluyo la adecuación, ya que no tomo eso como una ganancia operativa, sino una ganancia financiera, pero igual es un bono, ¿no? Tenemos en la 4 donde aumenta el 15% y aumenta un 6% si se compara los trimestres. Esto se da por aumentos en los precios estacionales de energía. Respecto a la EBITDA, como digo, acá pongo un no. Si se toma sin este acuerdo de CAMESA, tanto el año pasado como este es negativo, pero acá tenemos un negativo mucho menor, o sea, de menos 4.000 contra un negativo de menos 16.000 del año pasado, millones. Segmentos, uso residencial alumbrado público, que este uno es 70,6% de la facturación, sube un 28,2%, grandes demandas, que es el 25,4% de la facturación, baja un 3,2%, la demanda mediana sube un 29,4%, asentamientos y peaje baja un 9,7%. Las inversiones alcanzan los 60.999 millones, subiendo un 52,3% en el año, donde esta se conforma con un 78% de la estructura de la red, 14% de nuevos suministros y 8% de recupero de energía y otros. En esto vemos, bueno, acá está el detalle, acá hablan de volúmenes que sean inferiores a kilovatios. Después, bueno, hacen una especie eh, de rangos entre los diferentes usuarios. Segmentación, ¿no? La venta de energía
realidad está, bueno, todo es mayor, pasa de 179.000 millones a 230.000, lo que es los más usados, los residenciales. La mediana también aumenta 9.200, la grande demanda baja un poco y otros, y asentamiento y peaje también baja un poco. En cuanto a las inversiones, tenemos que el CAPEX pasa de 40.039 a 60.999 millones, esto es en términos reales, y en el trimestre, o sea, avanzando un 52%, y en el trimestre avanza un 46%, dado por la segmentación de inversiones que había dicho. El despacho de energía total es de 12.176 GB y sube 6,9 anual. Se desglosa con residenciales, que forma parte 47% del total, sube un 7,8. Sistema de peaje sube un 5,1 y pondera 16,2%. De la matriz industriales, que es el 15,3, son similares al 2022. Aumentaron los clientes en 1,1% por mayor tendido de instalación de 6.729 medidores en el año. Los indicadores de fallas fueron de 7,7 horas y 3,3 cortes de cliente por año. Esto es un récord, sigue pasando récord y mejora un 10,5 y 8,3% de eficiencia respectivamente. La tasa anual de pérdida de energía también baja un 16,1 desde el tercer trimestre del 2022 a un 15,3, manteniendo en el secuencial lo mismo, por mayor efectividad en inspecciones. Tenemos el volumen de energía, aumenta un 5,2 en lo que va del año y un 1,1. Durante el trimestre la diferencia es un 2% a favor, a pesar de que bajan residenciales, comercios pequeños, comercios medianos e industriales. Pero suben en asentamientos y barrios carenciados, por ejemplo. ¿Qué más dije? 12-13. Acá está el SADI y el SAFI, donde sigue batiendo récord, está en 5,2 cortes por usuario. No, 5,2, 3,3 cortes por usuario. Esto es el límite que se le pone. Si llega a pasar este límite, se refiere, bueno, tiene que ir ajustándolo. No sé si tiene que pagar una multa. Igual vive pagando multas también. 7,7 contra 8,6, bajando un 77% cuando no había inversiones, ¿no? Y había, como digo siempre, estaba acorralado por los atrasos enormes que tenían con Camisaya por el 2014. El tercer trimestre de las pérdidas de energía fueron de 15,3 y también hay como 8 puntos, 80 puntos básicos menores que el año pasado. Los gastos, esto, bueno, por lo que dije, que la tasa de eficiencia es de 51,4 y en lo que va del año un 54,6. Los gastos por naturaleza suman 172.600 millones, aumentando a 17,1, remuneraciones y cargas sociales suben un 3,7, honorarios y retribuciones por servicio suben un 26% y las sanciones del R, que pesa un 6,8, suben un 32,3%. Si se fijan en el red, las noticias se la pasan diciendo que Edenor deberá pagar. Bueno, esto aparece tanto de Edenor y del Sur muy frecuentemente. Viendo los gastos, tenemos lo siguiente. Hay honorario 26 pasando de 33.000 millones a 42.000 millones. Remuneraciones aumenta menos 1.800 millones y sanciones del R aumenta de 9.000 millones a 11.800 millones. Los resultados financieros son negativos por 171 billones de pesos, incrementando el déficit en un 38,4% por mayores pagos de intereses devengados por deuda en Gamesa. Acá hago la separación con el RECCAN, que es un positivo de 16.000 millones, que compensa en parte los resultados financieros. Esto da un 47,3% mayor que el 2022. Los préstamos
que vengan interés están dados por dos obligaciones negociables que suman 116 millones de dólares. Esto hace que, por volver a calcular en la clase 2, a refinanciarla y o volver a dar una emisión, este año sube un 39,7%. La deuda con cabeza de parte de la empresa llega a 91.000, como vimos, 400 millones, y esta baja, que la vimos en ese cuadrito, es de 68,5, en esas barritas, mejor dicho. La posición en moneda extranjera es un déficit de 12.655 millones, al tercer trimestre del 2022 era de 438 millones. El flujo de fondos es de 7.730 millones, un 54,5% menor al tercer trimestre del 2022. Esto se da por el acuerdo también. Porque pasa, al bajar la deuda, eso aumenta el flujo de fondos, porque es un ahorro en materia monetaria. Más deudas comerciales que no deben de interés. Bueno, acá, yendo a Repam, hay una diferencia de alrededor de 70.000 millones de pesos a favor. En resultados financieros, sin embargo, tenemos el intereses comerciales, que son los que Camesa fue calculando por los atrasos, ¿no? Las obligaciones negociables suman 41.790 millones de pesos contra 29.905 millones. Esto es porque la deuda pasa de 85 millones de dólares a 116 millones de dólares. Bueno, la deuda con Gamesa está justamente el cuadrito que vimos, 289.000 millones o 290.000 millones a 91.434 millones. Acá lo que se ve, bueno, primero que es nulo lo que era a principio de año, pero al tener préstamos por haber aumentado las obligaciones negociables y están dados en moneda extranjera, hace que aumente la posición monetaria y el riesgo de tasa de cambio, ¿no? El tipo de cambio. Respecto a las actividades operativas o al flujo de actividades operativas, recién de 10.000 millones por el acuerdo de regulaciones de obligaciones. Entonces hace que el efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo sea de 7.730 millones. La caja está dado, porque ahora lo vamos a ver, por la resta entre actividades operativas por el pago de adquisición de propiedad, planta de equipo. Esto lo vemos en la página 14, donde vemos que la caja es todavía negativa, a pesar de haber saneado cierta deuda, y acá están las dos obligaciones negociables, ¿no? La posición de caja. Estos son los ratings. Continúa el proceso de revisión de tarifas integral, formando grupos disciplinarios a fin de elaborar un informe para entregar al R, y esto va a ser un alivio tremendo porque va a ser más cierto cómo va a ser el esquema de tarifas. Hoy Edenor no se puede quejar porque ha obtenido las tarifas, creo que como ningún año, ¿no? O como hace mucho tiempo. Digo, que sea, no que sea cumplido porque se improvisa bastante, pero al menos para tener un informe y elaborar, donde lo tengo, acá está el esquema, acá está. Elaborar un plan económico financiero acorde a la empresa, entonces ya se está trabajando en conjunto junto al R, ¿no? En vez de bregar. En conjunto al R. Bueno, la liquidez ha mejorado muchísimo, pasa de 0,42 a 0,93, es decir, va a llegar un capital de trabajo gracias al alivio de la deuda a casi neutro. La solvencia va de 0,35 a 0,44, el valor del libro es 352,3. La cotización no aumentó nada en este trimestre, por lo cual se puede aprovechar para comprar el que le convence lo que ha acaecido con la condonación de deuda. La capitalización es de 417.800, la ganancia por acción acumulada es 60,5 y el PER en pesos es 7,44. Como esta cotiza en dólares, lo único que quiero decir es que después de 12 trimestres ya tiene positivo.
El ratio, el price en Estados Unidos es 2,61. Y está supo estar a $30, a $50 si quiere. Hoy está en 10. Es todo.